¿Qué es LangChain y por qué deberías incorporarlo ya mismo como una habilidad en tu caja de herramientas? Bienvenidos al primer curso 100% gratuito y en español de LangChain. Y con él estrenamos nueva serie en el canal en la cual te llevaré de la mano paso a paso desde cero a experto en esta nueva habilidad tan demandada en el mundo de la inteligencia artificial. Si todavía no has oído hablar de LangChain a estas alturas, quédate a descubrir qué es si no quieres que el tsunami de la IA te pase por encima. En esta serie no solo aprenderás LangChain, sino que junto a esta tecnología repasaremos los conceptos más importantes e indispensables para un ingeniero de inteligencia artificial. Así que vamos a ello. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al primer curso de LangChain gratuito y 100% en español de esta tecnología tan apasionante. Pero antes de saber qué es LangChain y por qué se está erigiendo como el framework número 1 en el campo de la ingeniería de inteligencia artificial, vamos a entender qué ha llevado a sus creadores a desarrollar esta tecnología y por qué son necesarias este tipo de herramientas. ¡Empecemos! Primero de todo, aterrizamos en el mundo de los modelos de lenguaje de gran escala, o los famosos y conocidos como LLM. Estos modelos han cogido al mundo por sorpresa hace poco más de un año, aunque llevan cociéndose unos cuantos más, dejándonos asombrados a todos con sus increíbles capacidades. Pero aún distan mucho de ser perfectos y albergan muchas limitaciones. Debido a ello, entre otros motivos, nacen este tipo de herramientas, así que veamos un poco más o menos en detalle cuáles son estas limitaciones. Pues bien, esto muchos ya lo conoceréis. Algunas de las limitaciones sobre todo es el conocimiento desactualizado, ¿no? Estos modelos de lenguaje de gran escala se entrenan con una vasta cantidad de datos que datan de una fecha en concreto. A partir de esa fecha, el conocimiento del LLM no puede ser actualizado, es decir, solo tienen conciencia hasta la última fecha de los datos de su entrenamiento. Por otro lado, también tienen incapacidad para realizar acciones interactivas por sí solos. Luego también podemos encontrar la falta de contexto, debido a ello también encontramos las alucinaciones, los sesgos y discriminación, que esto también tiene que ver mucho en función de cómo se han entrenado estos modelos, y la falta de transparencia, en el sentido de que cuando nos da una respuesta no sabemos si realmente hay una fuente real detrás de esa respuesta que nos han proporcionado. Por lo tanto, también desconocemos si realmente está alucinando. Esto son algunas de las limitaciones que podemos encontrar. Vale, pero ¿cómo podemos mitigar estas limitaciones? Pues por un lado disponemos de diversas técnicas. Esta os sonará, si no habéis visto mis otros vídeos en el canal, os dejo por aquí el vídeo en el que hablo de las RAG apps. Y una de estas técnicas es el Retrieval Augmentation o el aumento por recuperación. Esta técnica lo que hace es acceder a una base de conocimiento externa para complementar los datos del entrenamiento que están desactualizados del LLM, o bien datos privados también. Nosotros le podemos proporcionar datos nuestros privados que no queremos que sean públicos y de esta manera se los podemos proporcionar al LLM de manera privada. En este contexto estaríamos proporcionando, valga la redundancia, un contexto externo y reduciendo el riesgo así de las alucinaciones. Luego encontramos la siguiente técnica, que es el chaining o el encadenamiento. Esta técnica lo que hace es integrar acciones como búsquedas, cálculos, porque como bien sabéis, los LLM, aunque cada vez mejoran más en este aspecto, flaquean bastante a la hora de realizar operaciones aritméticas. Entonces, con estas técnicas lo que podemos hacer es integrar este tipo de acciones dentro del flujo de trabajo del propio LLM para permitir respuestas más dinámicas y basadas en datos reales en este caso. La siguiente técnica es el prompt engineering, la famosísima ingeniería de prompt y controvertida también. En este caso vamos a centrarnos en que, para nuestro caso de uso y bien interpretado este concepto, lo que hace es involucrar la creación cuidadosa de prompts proporcionando un contexto crítico, esto es importante por las diferentes técnicas de prompting que existen, que guía a respuestas apropiadas y relevantes al propio LLM. Vale, la siguiente técnica, que esto, a pesar de que no nos demos cuenta, lo experimentamos por ejemplo cuando usamos ChatGPT, es el monitoreo, el filtrado y las revisiones. ¿Esto qué quiere decir? Estas cosas básicamente lo que incluyen es la supervisión continua y efectiva de los problemas emergentes relacionados con los inputs y los outputs de la aplicación para detectar y corregir problemas. Esto quiere decir que hay una intervención, ¿no? Desde el momento en que nosotros interactuamos con el propio LLM, que sería el input, hasta el momento en el que nos da una respuesta, que sería el output.
En este tipo de intervenciones lo que encontramos por un lado, lo más común son los filtros, que son listas de bloqueos, clasificadores de sensibilidad y filtros de palabras prohibidas, ¿no? Aquí es donde le damos un poco el carácter a los LLMs, ¿no? Para que sean lo más neutros posibles. Entonces estos filtros pueden identificar automáticamente problemas, en el contexto que estábamos comentando ahora mismo. Luego, por otro lado, también están las revisiones humanas. Esto sucede en ChatGPT, de ahí a que, entre otras cosas, vosotros podéis escoger si queréis que las conversaciones que tenéis sean reutilizadas para reentrenamiento. Esto normalmente también está revisado por una persona humana. Estas revisiones humanas proporcionan perspectivas sobre el comportamiento del modelo y la calidad de las respuestas. El siguiente, y muy importante, la memoria. Otra cosa que también experimentamos dentro de ChatGPT cuando lo usamos como usuarios. La memoria retiene el contexto de la conversación al persistir los datos y el contexto de la interacción a lo largo del tiempo, lo que mejora la coherencia y la relevancia de las interacciones sucesivas. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle a posteriori con código. Ahora mismo estamos viendo un poco de teoría para tener este contexto, pero esto va a ser una serie 100% práctica. Esta es la única excepción, ya que es un poco teórica la primera parte para ponernos en contexto, pero luego vamos a ir al código y vamos a empezar a ver algunas de las cosas que estamos comentando ahora. Siguiente técnica, el fine tuning o ajuste fino. Esto lo que quiere decir es que lo que hacemos es entrenar y ajustar las últimas capas de los modelos de lenguaje de gran escala, con datos más apropiados para el dominio, podría ser un ejemplo, o adaptando el comportamiento del modelo para un propósito en específico. Al final, en resumen, lo que se basa es de entrenar estas últimas capas para acabar de darle un comportamiento o un conocimiento que sea de nuestro interés. Y ahora vamos a la parte más interesante. ¿Qué es LangChain? Pues bien, LangChain es un framework que se ha creado para construir aplicaciones avanzadas basadas en lenguajes de modelo de gran escala. LangChain nos va a permitir integrar memoria y herramientas y agentes en una estructura súper modular. Y luego también nos facilita la creación de asistentes inteligentes personalizados y escalables. Esto tiene que ver con los agentes, que también os voy a dejar por aquí el último vídeo que publiqué en el cual hablo en bastante profundidad de los agentes y tenemos también una parte práctica, pero en este caso con LlamaIndex. Este es el primer vídeo que nos vamos a introducir en LangChain, bajo mi punto de vista uno de los frameworks más potentes y personalmente con el que más me gusta trabajar. Vale, acabamos de comentar que es un framework para construir aplicaciones avanzadas basadas en lenguajes de modelo de gran escala. Entonces vamos a entender qué es una aplicación. ¿Qué es una LLM app, ¿no? ¿Qué sería una aplicación basada en LLMs? Pues una aplicación basada en LLMs básicamente es un software que utiliza modelos de lenguaje para realizar tareas específicas. Pueden incluir asistentes personales, suele ser así, sistemas de respuesta a clientes y muchas otras cosas más. También combina capacidades de IA con las interfaces de usuario que estamos acostumbrados todos a día de hoy y la lógica de negocio. Para ver la diferencia sería importante entender cómo es la arquitectura de una aplicación tradicional. Aquí tenemos la imagen de manera muy sencilla y a muy alto nivel. Básicamente tenemos el cliente, ¿no? Que podríamos ser nosotros, el usuario, que interactúa con una interfaz gráfica, que esto sería el frontend, y esto se comunica con un servidor web o backend, que es donde contiene toda la lógica de la propia aplicación o del negocio en cuestión. Esto sería una arquitectura tradicional. ¿Cuál es la diferencia y qué encontramos en una aplicación basada en LLMs? Vamos a verlo a continuación. Puede ser un poco abrumador esto de aquí, este esquema, este diagrama que vemos. Esto es una propuesta, no quiere decir que todas las aplicaciones basadas en LLMs sean de esta manera. Esto es básicamente una propuesta de la mano de los chicos de A16Z y que encuentro que está bastante acertada, pero para entenderla un poco vamos a irla desgranando, porque así puede parecer un poco bastante caótico, ya que tenemos muchas flechas, como vemos aquí hay una leyenda. Así que vamos a verlo por partes. ¿Cuáles serían las partes que constituyen la arquitectura de una aplicación basada en LLMs? Bueno, pues primero de todo, por un lado tendríamos el preprocesamiento de los datos o la creación de los embeddings. Y esto tiene que ver con la recuperación por aumento, que hemos visto antes. Entra un poco dentro del contexto lo que serían las RAG apps, que os vuelvo a dejar por aquí el enlace, por si no conocéis qué es este concepto, lo podéis ver en detalle en este vídeo anterior que creé. Vale, pues aquí lo que tenemos es una serie de pipelines de datos
que al final van a acabar creando estos embeddings mediante un modelo basado en embeddings que finalmente vamos a acabar almacenando en una base de datos de vectores. Esto es lo que quiere decir esta línea que vemos por aquí, ¿no? Que es los datos contextuales de nuestra aplicación. Lo siguiente sería la construcción de prompt por un lado y la recuperación. Aquí que vemos, por aquí en esta parte tendríamos a nuestro usuario que acaba de realizar una query, una pregunta. Esto se va al hosting donde tenemos alojada nuestra aplicación y a partir de aquí se va al elemento principal que es el orquestador. Este orquestador, como veis aquí, puede ser código Python o en nuestro caso puede ser código Python pero basado en la librería que estamos conociendo ahora, que es LangChain. Esto de aquí se encargaría de orquestar los diferentes flujos. Entonces, como vemos aquí, este orquestador, pues bien, podríamos ir a recuperar algún prompt, o bien, por otro lado, podríamos ir a recuperar información de alguna API, algún plugin, esto mediante herramientas que nos proporcionará LangChain, luego lo veremos más en detalle. También podríamos ir a buscar alguna información a nuestra base de datos de vectores. Vale, siguiente paso, que sería la ejecución de este prompt o la inferencia. Una vez ya hemos recuperado toda la información que necesitamos, volvemos aquí, vemos que la query ha pasado por el orquestador y a partir de aquí tenemos diferentes componentes en función, o sea, podemos tener la LLM en caché, por ejemplo, gracias a tecnologías de caché como podría ser Redis. Luego aquí podríamos ir a llamar al LLM. En este caso podríamos utilizar la API de OpenAI o podríamos tener un modelo en local, open source. Y bueno, lo siguiente es no quiero darle muchas vueltas, al final son sistemas de monitoreo o de logins para tener control de la aplicación. Podríamos pasar por una caja de filtrado, de validación y al final volveríamos con una respuesta a nuestra aplicación. Esto sería una aplicación basada en LLMs. Vemos que al final el centro o gran parte de esta aplicación, el epicentro, está basado en los LLMs. Y lo que nos ayuda, herramientas como LangChain, es a orquestar todo este flujo que a priori parecía complejo. Espero que os haya quedado mucho más claro ahora con esta explicación un poco desgranada. Vale, muy bien, entendiendo qué es LangChain, o sea, cuál es su propósito y para qué nos sirve, vamos a empezar a ver cuáles son los componentes principales de LangChain. Por un lado, lo que nos proporciona LangChain son wrappers, ¿no? Son envoltorios alrededor de estas APIs o algunos modelos open source en este caso, ¿no? ¿Qué nos dice la diapositiva? Que los LLM wrappers son abstracciones que encapsulan la interacción con modelos de lenguaje de gran escala, facilitando su integración y manejo dentro de aplicaciones más amplias. En este caso estamos hablando de wrappers para modelos que usan texto plano como entrada y salida. Y aquí tenemos un ejemplo de código utilizando LangChain. Importaríamos la librería from LangChain OpenAI, importaríamos el wrapper de OpenAI y esto sería nuestro LLM, que bien podríamos aquí proporcionar la API key por parámetro o la podríamos tener una variable de entorno sin necesidad de especificarla por parámetro. Lo siguiente que también encontramos son los chat models, que es básicamente lo mismo, pero este modelo de chat es un tipo especializado de modelo de lenguaje, que procesa y responde entradas en formato de mensajes de chat, en lugar de texto plano. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de recibir un texto plano, un único string, lo que va a recibir es una serie de strings, ¿no? Al final una lista, un array de strings de mensajes. Estos son para modelos que usan mensajes de chat como entrada y salida, es lo que acabamos de explicar. El funcionamiento a nivel de código es exactamente lo mismo, lo que en vez de importar la clase OpenAI a secas, importamos la clase chat OpenAI. Luego aquí como ejemplo, esto también lo podemos hacer en el wrapper anterior, podemos especificar que mediante parámetro qué modelo queremos utilizar. En este caso pues hemos especificado que vamos a utilizar el GPT 3.5 Turbo. ¿Qué más? Luego tenemos las plantillas de prompt, los prompt templates, que básicamente son recetas predefinidas que facilitan la generación de prompts para modelos de lenguaje. Esto lo que hace es asegurarnos que los prompts pueden ser utilizados de manera flexible y eficiente a través de diferentes modelos de lenguaje, maximizando la reusabilidad y minimizando la necesidad de rediseño constante. Básicamente esto lo que hace es utilizar los string templates de Python, como veis aquí, y nos permite esta portabilidad. Veamos el ejemplo en código. Desde la librería core de LangChain nos metemos en prompts e importamos la clase prompt template. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es escribir nuestro prompt y lo que podemos hacer es asignar placeholders, ¿no? O sea, espacios que van a ser variables. Esto ahora mismo
mi prompt me está diciendo aquí, ¿no? Pues dime lo que sea de broma acerca de lo que sea. O sea, al final aquí es un template en el que de manera variable le vamos a poder añadir el adjetivo y el contenido. A la hora de utilizar este prompt, si queremos interactuar directamente con el LLM basándonos en un prompt template, lo que vamos a hacer es asignar esto a una variable en el cual el prompt template le vamos a dar este formato. Esto os sonará a los que conocéis Python, que es el string template de Python básicamente. Entonces le pasamos por parámetro los placeholders que hemos definido aquí anteriormente. Por un lado el adjetivo, que en este caso es divertido, y el contenido, que en este caso es pollos. Los siguientes son los componentes de retrieval o componentes de recuperación, retrieval components. Los componentes de recuperación en LangChain son los que facilitan la interacción con datos, en general, específicos de cada aplicación, permitiendo procesar y acceder a la información de manera eficiente y relevante. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, como pueden ser los document loaders, text splitters, vector extors, etc. Podemos ver un ejemplo aquí en la documentación de LangChain. Si nos vamos, por ejemplo, a document loaders, tenemos todo este tipo de document loaders. Esto al final son integraciones que nos van a permitir acceder a ciertas aplicaciones o ciertos sitios web para recuperar información o bases de datos, como podemos ver aquí también. Aquí tenemos Archive, que seguramente muchos lo conozcáis, que es la famosa plataforma donde normalmente se publican los papers de inteligencia artificial. Esto nos conectaría directamente con la API y podríamos recuperar dichos estudios. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Hemos visto bases de datos, por ejemplo Cassandra, documentación de Confluence, por ejemplo, CSVs directamente. Nos podríamos conectar a Dropbox para recuperar información. Al final es recuperar información de una manera u otra, ya sea una base de datos, mediante una API, etcétera, etcétera. Vale, lo siguiente, vamos a ver los componentes clave de LangChain. Estos son los componentes que hacen que, entre otras cosas, LangChain sea LangChain. O sea, son los componentes que tenemos que estar familiarizados sí o sí, y los vamos a ver en detalle, y también vamos a ver ejemplos en código a continuación. Por un lado, el principal componente que encontramos en LangChain son las chains, las cadenas, de ahí también viene su nombre. Las chains o las cadenas nos permiten secuenciar tareas y procesos en flujos de trabajo definidos, nos facilitan la interacción entre diferentes componentes y herramientas y optimizan el manejo de tareas complejas y multifacéticas. Vamos a ver qué quiere decir esto en código. Tengo por aquí preparado un notebook, aquí lo veis. Vale, primero de todo lo que vamos a hacer es importar este wrapper, en este caso vamos a utilizar el de Chat OpenAI. Yo ya tengo cargada la API key en una variable de entorno, por eso no la tengo que especificar por parámetro, y ahora mismo el wrapper lo he igualado a esta variable que se llama LLM. Ahora, si quiero interactuar con este LLM, lo que tengo que hacer es utilizar el método que vemos aquí, que es invoke, y le pasamos la consulta que queramos hacer. En este caso voy a aprovechar la consulta de preguntarle: ¿la profesión de ingeniero de IA tiene un futuro prometedor? Vamos a ver qué nos responde. Vale, aquí tenemos la respuesta y nos dice: sí, la profesión de ingeniero de inteligencia artificial IA tiene un futuro muy prometedor. Con el avance de la tecnología y la creciente importancia de la inteligencia artificial en diversos sectores como la salud, la educación, el comercio, la seguridad, entre otros, la demanda de profesionales especializados en este campo está en aumento. Los ingenieros de IA son responsables de desarrollar y mejorar sistemas de inteligencia artificial, diseñar algoritmos y modelos de aprendizaje automático, así como implementar soluciones tecnológicas basadas en IA. Su trabajo es fundamental para impulsar la innovación y mejora de la eficiencia en diversas industrias. Bueno, aquí tenéis la respuesta, no la voy a leer entera, ya sabemos que realmente es una profesión súper prometedora. Por eso os invito a que le deis like a este vídeo, os suscribáis al canal, porque voy a estar creando contenido totalmente gratuito, como este curso 100% gratuito y en español de LangChain, para que cojáis todas las habilidades para convertiros en ingenieros de inteligencia artificial. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo crear una cadena. Voy a utilizar un template, en este caso. En la diapositiva anterior hemos visto lo que es un prompt template y aquí tenemos un chat prompt template, que es exactamente lo mismo, pero como os comentaba, cuando interactuamos con el wrapper de chat, al final lo que vamos a hacer es pasarle una serie de mensajes, no solo uno, ¿no?
Esto, entre otras cosas, lo que me va a permitir también es insertar un system prompt. O sea, es un prompt que le va a dar el carácter a la interacción con el LLM en cuestión. Entonces, básicamente aquí le añado un system prompt que nos dice que es un asistente de IA y que puede responder a las preguntas sobre el futuro de la IA y la ingeniería de IA. Lo siguiente que le quiero pasar es cualquier cosa que el usuario quiera comentar o que nosotros queramos escribirle e interactuar con el LLM. Este va a ser nuestro prompt. Vale, vamos a crearlo. A continuación lo que voy a hacer es crear una cadena. O sea, lo que voy a hacer es, yo quiero, siempre que vaya a interactuar con el LLM, quiero que primero me recupere este prompt que acabo de crear ahora mismo. ¿Cómo se hace esto? Utilizando el pipe operator, este de aquí, que veis, este palito de aquí. Esto es lo que vamos a utilizar para encadenar diferentes pasos. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, utilizar el prompt que acabo de definir aquí y lo voy a encadenar, o sea, el resultado de esto de aquí lo voy a encadenar y se lo voy a pasar al LLM. Esta cadena de aquí la voy a igualar a una variable que se llama chain. Ahora ya tenemos nuestra cadena. ¿Cómo podemos utilizarla? Exactamente de la misma manera que hemos visto antes con el método invoke. Ahora mismo hago chain.invoke y lo que le voy a pasar es el input. Este nombre de aquí es el que yo he definido aquí como placeholder. Si aquí le pongo María Eduarda, pues voy a tenerle que poner aquí María Eduarda cualquier cosa. O sea, es un ejemplo tonto para deciros que aquí podemos poner cualquier cosa y es al final lo que tengo que repetir aquí porque es lo que lo va a sustituir mediante el uso de este diccionario. Y aquí básicamente estoy haciendo lo mismo que antes, le estoy preguntando exactamente la misma pregunta, pero mediante una cadena, por lo tanto es muy probable que la respuesta sea prácticamente la misma. Y aquí vemos, efectivamente es bastante parecida, nos dice que sí, que la profesión de ingeniería tiene un futuro muy prometedor, bla 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 bla. Pues muy bien, ya hemos visto cómo crear nuestra primera cadena, así que vamos a seguir con las diapositivas. Vale, el siguiente componente clave es la memoria. Como hemos visto también anteriormente, la memoria nos mejora la capacidad del sistema para recordar interacciones previas. Es decir, si estamos, por ejemplo, teniendo una conversación con nuestro LLM, para que recuerde cosas anteriores que le hemos dicho y las respuestas a continuación sean más acertadas teniendo en cuenta este contexto, necesitamos este componente clave. La memoria también soporta la generación de respuestas más precisas y contextuales, que es justo lo que acabo de explicar ahora mismo, y es crucial para aplicaciones con interacciones a largo plazo. Vamos a ver aquí el ejemplo en código, de nuevo. Nos vamos al apartado de memoria. Primero de todo voy a volver a utilizar lo mismo que hemos hecho antes, la clase chat-openAI como modelo. Voy a crear un prompt template, que en este caso lo que voy a utilizar también es esta clase aquí, que es messagePlaceholder, que aquí básicamente automáticamente LangChain me va a insertar el histórico de la conversación que yo tenga con el modelo. Y luego por último, nuestro input. Finalmente voy a crear otra cadena, que en este caso le voy a llamar runnable, ejecutable en español. Y es exactamente igual que antes, lo que voy a hacer es en esta cadena primero el prompt y luego el modelo. Vale, lo siguiente, ahora mismo lo que voy a hacer es utilizar pues la memoria, voy a crear una variable que se llama store, que ahora mismo es un diccionario vacío, y lo que voy a hacer es ir metiendo la conversación en esta variable. Vale, aquí tengo un pequeño método, básicamente para que vaya identificando, ¿no? por session ID, y mediante la session ID sepa si hay un contexto anterior previo de mensajes o no. Es al final una función sencillita que nos va a ayudar a poder gestionar la memoria. Luego, por último, tengo aquí una clase que se llama Runnable with Message History, una clase que nos proporciona LangChain, como veis aquí, importada, que le voy a pasar el Runnable que he creado antes, nuestra función de ayuda para identificar si hay un historial de mensaje o no, la key del prompt para los mensajes que hemos creado aquí, input, y luego pues la key para la historia, como vemos aquí, que hemos asignado que la variable del messagePlaceholder va a ser history, le tenemos que pasar la key aquí también. Luego por último ya tenemos aquí nuestra interacción con memoria y otra vez vamos a utilizar el método invoke. Como veis aquí tenía también otro placeholder de ability, que aquí le he dicho que es un asistente especializado en la habilidad que queramos en ese momento. Por lo tanto, a la hora de interactuar le voy a decir que la habilidad es ciencia de datos.
Y el input del mensaje con el que vamos a interactuar ahora es esta pregunta en la cual le estoy preguntando qué es una función de pérdidas. Como es especialista en ciencia de datos, seguramente nos sabrá responder. Y luego por último le pasamos una session ID, que ahora mismo pues me la he inventado, ABC123. Podemos poner cualquier cosa que nos ayude a identificar esta sesión. Vale, ejecutamos el código. Y esto nos devuelve la respuesta. Nos dice que una función de pérdidas, también conocida como función de costo, es una medida que se utiliza para evaluar que también se está desempeñando un modelo de Machine Learning. Bla, 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 bla. Aquí tenemos toda la respuesta. Si yo ahora vuelvo a interactuar con el modelo, utilizando la misma Session ID, el mismo ID de sesión, y le voy a preguntar ¿cómo? O sea, como si no hubiese entendido nada. Vamos a ver qué pasa. Ahora mismo acaba de recuperar también el historial de mensajes y vuelve y me repite lo mismo. Ha visto que no lo he entendido, lo mismo exactamente no. Empieza igual, una función de pérdida se utiliza en Machine Learning para evaluar que también se desempeña un modelo predictivo en conjunto de datos dado. Y bueno, aquí hay una explicación seguramente un pelín más detallada o más concisa porque le he dado a entender que no había entendido lo que me había dicho. Pero ¿qué pasa si le digo, le pregunto otra vez cómo, pero cambiando la Session ID a una sesión ahora mismo inventada y que será nueva? Pues que ya no tiene este contexto, ya es una sesión nueva, es una interacción totalmente nueva, no tiene ningún conocimiento de las interacciones previas, por lo tanto cuando le pregunto cómo, lo único que me dice, hola, ¿puedo ayudarte a responder preguntas sobre matemática? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Y ya está. Esto es lo que hace la memoria. ¿Qué os ha parecido? Muy interesante, ¿eh? Es una manera muy sencilla que nos proporciona LangChain para añadirle esta habilidad a nuestras aplicaciones. Volvemos a las diapositivas. Vale, el siguiente componente clave son las herramientas o tools. Esto lo que hace es extender las capacidades de los LLMs con funciones específicas, como por ejemplo, antes hemos visto que una de las limitaciones es el conocimiento, ¿no? Solo tienen conocimiento hasta la última fecha de entrenamiento. Pero ¿qué pasa si le damos la habilidad de buscar en Internet? Ahí ya podríamos tener un conocimiento más actualizado. Esto sería un ejemplo de herramientas, como vemos aquí, ¿no? Que incluye herramientas para búsqueda, análisis y muchas otras más. Esto nos permite integrarnos con APIs y servicios externos para cualquier tipo de función adicional. Vamos a ver otra vez un ejemplo en código. Vale, herramientas. Voy a utilizar la herramienta de Wikipedia, que al final es un wrapper de la API de Wikipedia. Como vemos aquí, Wikipedia API Wrapper. Aquí voy a configurar que quiero que me devuelva el mejor resultado de todos y el máximo que quiero de caracteres de contenido. Luego voy a utilizar la clase de Wikipedia Query Run y le voy a pasar este API Wrapper. Y con esto ya vamos a tener nuestra herramienta. Esta es una clase que nos proporciona LangChain para estandarizar el uso de herramientas que hace de manera interna LangChain. Vale, vamos a ejecutar esto. Entonces ahora ya tenemos creada nuestra herramienta de LangChain. Entonces esta herramienta tiene unas propiedades, como por ejemplo, ya ahora le puedo preguntar cuál es el nombre. Me va a decir que es Wikipedia. Le voy a preguntar la descripción, ¿no? ¿Qué hace esta herramienta? Y aquí nos dice que es un wrapper alrededor de Wikipedia, bla, bla, bla. Luego también le puedo preguntar cuáles son los argumentos que necesita para poder ser ejecutada. Y aquí vemos que lo que necesita es un elemento que se llama query y que es del tipo string. Entonces, por lo tanto, como solo tiene un único parámetro, yo lo puedo ejecutar tal cual así, o lo podría ejecutar, como veis aquí comentado, con un diccionario en el cual tengo la clave query y el valor de lo que quiero buscar. Esto lo he sabido gracias a esta propiedad de aquí que es args. En este caso, por sencillez, vamos a utilizarlo sin porque solo tiene un único argumento. Y quiero buscar LangChain dentro de Wikipedia, que esto es lo que haría ahora mismo. Entonces aquí ya vemos que he encontrado una página dentro de Wikipedia que se llama LangChain y nos da aquí el resumen de lo que es. Que nos dice, como hemos comentado, que es un framework diseñado para simplificar la creación de aplicaciones, basados en el LLM, en este caso. Y con esto ya estaría. Este sería el uso de herramientas. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo poder utilizar estas herramientas, pero antes vamos a volver a nuestras slides, diapositivas, porque el siguiente componente clave son los agentes, los famosos agentes de inteligencia artificial.
De nuevo, en mi último vídeo lo explico muy en detalle qué son, así que os lo voy a volver a dejar aquí a continuación para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto. Los agentes son entidades de software autónomas que interactúan y responden dinámicamente con los usuarios y el entorno. Son capaces de realizar acciones independientes para alcanzar objetivos específicos basados en la observación del entorno y el análisis de los datos. Utilizan y orquestan cadenas, en este caso, para ejecutar lógicas de acción dirigidas a cumplir metas concretas. Y también nos mantiene un contexto y una memoria a lo largo de las diferentes interacciones, permitiendo respuestas adaptativas a los cambios del entorno. Vale, esto LangChain lo que hace es combinarnos todos estos elementos que acabamos de ver ahora. Nos combina estos wrappers de los LLMs con memorias para saber toda la interacción de los agentes con las herramientas. Y esto al final nos da una herramienta final, un componente clave súper potente y muy interesante. LangChain es mi framework favorito sin lugar a dudas para crear agentes autónomos de inteligencia artificial. Así que, otra vez, si quieres saber más acerca de los agentes de inteligencia artificial, os dejo por aquí el link al vídeo en el cual os lo explico con sumo detalle y también vemos un ejemplo en código, en este caso con LlamaIndex. Pero a continuación vais a poder ver un ejemplo muy similar, pero utilizando LangChain. Vamos al código de nuevo. Primero de todo lo que voy a hacer es añadir otra herramienta de búsqueda. En este caso voy a utilizar el servicio de TabiliSearch, que es un servicio que nos permite realizar búsquedas como Google. También está el servicio de Google Search, que lo podríamos utilizar. Pero en este caso yo también utilizo bastante Tabili, me gusta bastante, está bastante preparado para trabajar con modelos de inteligencia artificial y además ya tengo la API puesta aquí en variable de entorno, así que la voy a aprovechar y la vamos a utilizar. A esta herramienta la voy a igualar a una variable que le voy a dar el nombre search. Y ahora puedo ya directamente interactuar con esta herramienta. Es una herramienta de búsqueda, por lo tanto, mediante el método invoke yo le podría preguntar qué temperatura hace hoy en Londres y debería de buscar en internet qué temperatura hace hoy en Londres. Y aquí vemos que efectivamente ha realizado diferentes búsquedas, aquí vemos que tenemos una respuesta por MeteoBlue, otra respuesta del tiempo.com, etcétera, de AccuWeather, etcétera, etcétera, con el contenido, o sea, es decir, la respuesta de cada una de ellas. Aquí vemos que me está dando en cada una de estas páginas el tiempo que hace hoy en Londres. Vale. Aquí vemos que podemos interactuar directamente con herramientas, pero yo lo que quiero es añadir estas herramientas a un agente para que de manera autónoma pueda buscar en caso de que lo necesite. Para esto vamos a darle, y hacerlo un poquito más emocionante, vamos a darle un par de herramientas. Vamos a aprovechar la anterior herramienta de Wikipedia que habíamos creado, ¿no? Que es esta de aquí, Tool, y esta que acabamos de crear ahora, Search. Así que le voy a pasar una lista de herramientas al modelo, que es lo que estoy creando aquí ahora mismo. Voy a instanciar un nuevo modelo. En este caso voy a utilizar GPT 3.5 Turbo, creo que para el ejemplo es más que suficiente. Le voy a pasar por parámetro también esto de la temperatura. Lo que quiero es que sea lo más fiable posible, que invente lo menos posible, que sea lo menos creativo, pero por lo tanto también menos tendencia a las alucinaciones. Vale, inicio el LLM. Y luego, otra de las cosas que veremos después a continuación, LangChain nos proporciona un hub en el cual yo y la comunidad, cualquier persona de hecho, puede almacenar prompts allí. Entonces así es una manera sencilla de no tener que estar creando prompts y también podernos aprovechar del trabajo de la comunidad y también contribuir con él. Por lo tanto, ahora mismo lo que voy a hacer es utilizar este prompt que ya está creado de Harrison Chase, que de hecho es el creador de LangChain, que le va a dar el comportamiento a este agente. Ahora veremos a continuación de qué se trata. Con el atributo promptMessages me lo he descargado y aquí puedo ver exactamente de qué se trata este prompt. Vale, lo siguiente, necesito esta clase de aquí para decirle que me cree el agente. Esto es una función que se llama createToolCallingAgent, en la cual le tenemos que pasar por parámetro cuál es nuestro modelo, cuáles son las herramientas y el prompt que le va a dar el comportamiento. Esta función, pasándole estos parámetros, nos va a crear finalmente nuestro agente. Lo siguiente, necesito un ejecutor de este agente. En este caso, LangChain nos proporciona la clase AgentExecutor, básicamente porque los agentes se ejecutan de manera cíclica, realmente. O sea, dentro de una única llamada, aparentemente para nosotros del agente, es posible que hayan diversas llamadas. Entonces necesito esta ciclicidad
y que es lo que nos proporciona la clase de Agent Executor, a la cual le paso el agente, las herramientas, y el verbose true básicamente es para que me devuelva muchos logs y ver lo que está pasando. Vale, y ahora ya estaría, ya podríamos ejecutar directamente. Le voy a decir hola y aquí veis, gracias al verbose true nos va a dar todos estos logs. Aquí nos dice que está entrando a una nueva cadena del ejecutor del agente y lo único que me está diciendo, en este caso como solo lo he saludado, me dice hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y se acaba la cadena. Vamos a ir un paso más allá. Y ahora le voy a preguntar cuál es el mejor superhéroe de Marvel y por qué. Mi idea con esta pregunta, yo, bueno, razonando como ser humano, pensaría que esta información seguramente es más fácil de encontrar en Wikipedia. Así que mi intención es que utilice la herramienta de Wikipedia. Vamos a ver si razona parecido este agente a lo que yo estoy razonando ahora. Vale, está entrando. Efectivamente, aquí vemos que está invocando la herramienta de Wikipedia y nos está devolviendo una lista de todos los personajes de Marvel Comics. Bueno, aquí vemos que encuentra la lista, se le pasa el resumen, etcétera, etcétera. Si queremos ver la respuesta final, la tenemos aquí. Aquí nos dice el input que nosotros le hemos puesto y el output final nos dice que la lista de personajes de Marvel es extensa y variable, lo que la elección del mejor superhéroe es subjetiva, bla, 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 bla. Bueno, básicamente aquí lo que hemos visto, lo que me interesaba y mi razonamiento es que para esta información quizás será mejor ir a Wikipedia que no buscar por internet, donde se supone que cualquier persona puede dar su opinión y en Wikipedia en principio es una fuente de información, en principio entre comillas, más objetiva. Vamos a ver, por ejemplo, si le pregunto ahora qué temperatura hace hoy en Brooklyn, Nueva York. Evidentemente esta información en Wikipedia no la puede encontrar, así que debería de ser lo suficientemente inteligente como para determinar que tiene que usar la herramienta de búsqueda y hacer una búsqueda por internet. Vamos a ver qué sucede. Vale, efectivamente vemos que está utilizando Tably Search y está buscando en internet. Ha encontrado por aquí una página y nos lo devuelve directamente, que nos dice, bueno, que podemos saber cuál es la temperatura actual de Brooklyn visitando los siguientes enlaces y nos da aquí los enlaces. Bueno, bastante bien, porque nos está dando las fuentes de la información y además, sobre todo, lo que me interesaba es que vieseis esta autonomía de la gente, ¿no? Al final de estas dos herramientas que tiene, ha determinado que Wikipedia no va a poder encontrar el tiempo que hace en Brooklyn a día de hoy, pero si realiza una búsqueda en internet, sí. Y lo interesante, sobre todo, es lo que hemos visto antes, ¿no? Que al preguntarle cuál es el personaje más interesante de Marvel, se ha ido a Wikipedia a buscar esta información de una manera más objetiva. Esto es un agente súper tonto, pero a mí, sinceramente, me parece bastante fascinante. Me gustaría saber qué opináis vosotros en comentarios. Poco a poco, a lo largo de esta serie, vamos a ir viendo agentes mucho más complejos con unas funcionalidades que nos puede volar la cabeza. La verdad que es algo súper emocionante y apasionante. Vale, después de ver este agente, vamos a las diapositivas para terminar con el ecosistema de LangChain. LangChain no es solo la librería que acabamos de ver ahora, tiene todo un ecosistema. Y hemos podido ver un pequeño adelanto de este ecosistema cuando hemos hecho uso de este prompt de la comunidad que os he dicho, ¿no? Del hub. Vamos a ver a continuación en qué consiste. Por un lado tenemos LangGraph. ¿Qué es LangGraph? LangGraph es una biblioteca diseñada para construir aplicaciones multiactor y con estado utilizando modelos de lenguaje grandes basados en LangChain. Esto lo que hace es extender el LangChain Expression Language. El Language Expression Language es este lenguaje que habéis visto cuando utilizamos las cadenas, que utilizamos el operador pipe, el palito de en medio. Esto es el LCL, básicamente. Entonces extiende las capacidades de este lenguaje para coordinar múltiples cadenas o actores a través de múltiples etapas de computación de manera cíclica. Esta es la clave, porque con las cadenas lo único que podemos crear son flujos acíclicos, pero los agentes, como hemos visto antes, necesitamos que sean cíclicos. Por eso necesitamos la clase de Agent Executor, pero lo que han hecho los de LangChain de manera muy acertada es crear esta librería que se llama LangGraph para poder crear agentes y flujos de agentes mucho más complejos gracias a la ciclicidad que nos va a proporcionar esta librería, que forma parte del ecosistema de LangChain.
Vale, luego también está orientado a facilitar, como acabo de comentar ahora, el manejo de ciclos y tareas repetitivas dentro de las aplicaciones. Y es ideal para implementar comportamientos de agentes inteligentes que requieren decisiones, acciones interactivas basadas en el análisis continuo y la entrada de datos en tiempo real. En posteriores vídeos ya veremos, en esta serie habrá algunas series de las finales seguramente en las que empecemos a utilizar LangGraph y vamos a crear un ecosistema de agentes seguramente. Será una de las prácticas más interesantes aquí, así que os invito a suscribiros de nuevo al canal, activar las alertas en la campanita y así no os perdáis ningún vídeo de esta serie que es súper interesante y os voy a proporcionar un conocimiento súper valioso y que está muy valorado en el mercado a día de hoy. Vamos al siguiente componente de este ecosistema, que es Langsmith. Langsmith es una plataforma unificada para depurar, probar y monitorear aplicaciones de modelos de lenguaje y agentes inteligentes. Esto funciona en conjunto con LangChain, pero también en este caso se puede utilizar de manera independiente. Esto lo que hace es acelerar el proceso de desarrollo y despliegue de las aplicaciones basadas en LLMs, permitiendo pruebas y correcciones en tiempo real. Vamos a ver, Langsmith hasta hace nada estaba en beta privada. Yo creo que está a punto de ser liberado, es posible que cuando veáis este vídeo ya esté totalmente liberado. Y aquí veis lo que es un poco esta plataforma de Langsmith. Por un lado, seguramente ahora los proyectos, ejecuciones, vale, perfecto. Estos son ejecuciones de aplicaciones. Bueno, y aquí veis que podemos ver todo el flujo de la interacción. Todo este flujo cíclico que os hablo de los agentes, aquí lo podemos ver en detalle. Podemos ver todos los pasos que está sucediendo en cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Esto ya lo veremos más en detalle en vídeos posteriores. Vale, volvemos. Bueno, otra cosa interesante antes de volver es el hub que os comentaba. ¿Veis? Aquí podemos ver pues prompts para agentes, etcétera. En algún vídeo he comentado que uno de mis agentes favoritos son los agentes React, por ejemplo, y aquí tenemos muchos prompts de la comunidad que podemos utilizar para darle este comportamiento, como veis aquí. Bueno, esto es súper útil y la verdad que nos proporciona un valor enorme y nos puede ayudar a poder avanzar en nuestras aplicaciones muchísimo más rápido. La verdad que LangChain en esto lo está haciendo muy bien. Así que volvamos otra vez a las diapositivas y por último dentro del ecosistema encontramos Langsurf. Langsurf es una plataforma que nos facilita el despliegue y el mantenimiento de las aplicaciones que utilizan LangChain, convirtiendo estas aplicaciones de modelo de lenguaje en servidores API. O sea, esto en la arquitectura que hemos visto antes, la interacción de lo que sería el frontend lo podríamos hacer mediante Langsurf de una manera súper sencilla. Esto es lo que nos haría de backend. De hecho, por detrás está construido con FastAPI. Entonces, de esta manera Langsurf nos proporciona una API con la documentación automática y todas las características que nos proporciona FastAPI de por sí. Luego, por defecto, todas las entradas y salidas del servidor ya también se registran automáticamente utilizando Langsmith, que es lo que os acabo de enseñar justo ahora, anteriormente. Y con esto ya estaríamos. Hemos llegado al final de la presentación. Espero que os haya gustado muchísimo, que le encontréis el valor a LangChain. Es mi librería de hecho favorita y con la que más estoy trabajando últimamente. Así que si os ha gustado, de nuevo, compartid este vídeo para quien creáis que pueda ser útil, suscribiros al canal, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado mucho, por favor, dadle like y hacedmelo saber, porque voy a estar creando vídeos en esta serie inminentemente prácticos para que aprendáis a dominar 100% todo el ecosistema de LangChain. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias.